En ese momento nuestro líder finlandés dijo, está bien, es suficiente. Aceptamos el dolor, pero sobrevivimos como una nación soberana. Desafortunadamente, en ese momento, Ghana se puso del lado de Ucrania. Nos sacrificamos. Es un estado fallido. Sacrificamos a los ucranianos por una causa que no puedo entender. Pero el punto es que tuvimos 2 guerras sangrientas con los rusos y luego 80 años de coexistencia próspera. ¿De verdad? Sí, bueno, 50 años con la segunda superpotencia más grande del mundo, la Unión Soviética. Y la gente decía, no se pueden hacer acuerdos con Rusia. Tonterías. No se puede vivir en paz con Rusia. Tonterías. No se puede tener una relación próspera con Rusia. Tonterías. You cannot live in prosperous relationship with Russia. Bullshit. El lunes 1 de julio, el Parlamento de Finlandia aprobó por unanimidad un nuevo tratado militar con los Estados Unidos, otorgando a los Estados Unidos, no a la OTAN, derechos militares sin precedentes para estacionar 15 bases en Finlandia, justo al lado de la frontera noroeste de Rusia. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo pasamos de la neutralidad finlandesa a la construcción desenfrenada de bases estadounidenses en menos de 2 años? Sé que hemos hablado de esto antes, pero es un cambio monumental en la estructura de seguridad europea que merece mucha atención. Para ayudar a entenderlo, me puse en contacto con Tuomas Malinen, profesor asociado de Economía en la Universidad de Helsinki y CEO y economista jefe de GNS Economics, una firma de consultoría macroeconómica. Aunque Tuomas generalmente habla sobre economía, también comenta sobre geopolítica y política exterior. Lo hace en Twitter, lo fa y encontré sus tweets de anticurriantes. Así que me puedo colectar los tweets de este tweet. Además, puedo decirme. Bueno, me complace estar aquí. Gracias por invitarme. No, gracias a ti por tomarte el tiempo, porque yo, por primera vez, descargué y revisé este acuerdo de seguridad que ahora es la ley del país. O déjame ponerlo de otra manera, tu ley del país está fuera. En 15 lugares en Finlandia, ahora se aplica la ley de Estados Unidos, y el personal estadounidense no tiene que pagar impuestos. El personal estadounidense puede importar y exportar lo que quiera. No están bajo la jurisdicción de Finlandia. Si alguien comete un delito, entonces son las autoridades estadounidenses las responsables. Estas fuerzas ahora pueden hacer lo que quieran militarmente en estas áreas y militarizar esos lugares. Tuomas, ¿por qué sucedió eso? Tuomas, why did that happen? Well, actually, for quite some time. Bueno, en realidad, durante bastante tiempo hemos tenido al partido de centro-derecha, o Kokoomus, aquí que ha estado impulsando una fuerte alianza con los Estados Unidos. De hecho, fui economista de fondo y amigo de nuestra actual ministra de Asuntos Exteriores, Elina Valtonen, durante varios años. Así que estuve muy cerca del círculo interno de Kokoomus. Quedó claro que el partido Kokoomus en su núcleo es rusofóbico. Temen a los rusos. Por alguna razón que aún no me queda clara, ven a los Estados Unidos como un caballero de brillante armadura en esta situación. Sin embargo, si miramos las historias de Rusia, la Unión Soviética y los Estados Unidos, realmente no hay ningún caballero de brillante armadura aquí. There really is no knight in shining armor here. Both have pursued. Ambos han perseguido objetivos geopolíticos bastante despiadados. Ha habido un cambio completo, de ser un estado neutral cercano a Rusia, a ahora ser como un estado vasallo de los Estados Unidos. Este cambio ha sido gradual desde la disolución de la Unión Soviética en 1991, pero ha sido impulsado detrás de escena. El punto más crucial es que no se les preguntó a los finlandeses si queríamos unirnos a la OTAN, y no tuvimos voz en el acuerdo DCA. Esto ha sido impulsado por la élite finlandesa y el partido Kokoomus. Es un cambio extraño, y para entenderlo completamente necesitamos mirar más atrás en la historia. Es un gran cambio cataclísmico, pero lo más importante es que a nosotros, el pueblo finlandés, no se nos preguntó.
Lo sorprendente, sin embargo, es que este tratado, como cualquier tratado, tuvo que ser ratificado. Fue ratificado por el Parlamento por unanimidad. No hubo ningún voto en contra. ¿Cuán grande es su Parlamento? ¿Cuántas personas se sientan allí? 200, el mismo número que en Suiza. Quiero decir, con estos números, uno esperaría que al menos algunas voces estuvieran en contra de esto. ¿Cómo te explicas que incluso entre la legislatura esto parece ser un hecho consumado? Creo que tuvimos una especie de golpe durante la pandemia de COVID-19. En ese momento, la mayoría de las acciones del gobierno, incluidos los confinamientos, tenían casi un 100% de apoyo en nuestro Parlamento. Este nivel de unanimidad era completamente inaudito. Parece que la pandemia acabó con nuestra oposición aquí y el poder fue transferido a ciertos grupos. Un alto miembro de nuestro Ministerio de Salud me dijo en febrero de 2021 que todas las instrucciones sobre cómo manejar la crisis de COVID-19 venían de una fuente externa, fuera de Finlandia. Incluso exigió que nuestra entonces primera ministra, Sanna Marin, fuera juzgada por alta traición. Nunca se le preguntó al pueblo qué queríamos que se hiciera con respecto a las medidas pandémicas. The people were never asked what we want to be done. And the same is with NATO. So it seems that we have... Y lo mismo ocurre con la OTAN. Parece que tenemos un golpe de la élite aquí en Finlandia en progreso, donde las cosas más importantes que le suceden a nuestro país no se someten a una evaluación democrática directa. En su lugar, simplemente se están imponiendo. En ese proceso, todo el concepto de oposición ha desaparecido. Lo más preocupante es que en este momento, esto parece estar perfectamente bien para la mayoría de los finlandeses. Si no tienes una oposición en tu parlamento, ya no tienes una democracia. Se ha ido. Ahora hay un porcentaje creciente de finlandeses que les gustaría que la OTAN se fuera, o que Finlandia se fuera de la OTAN. Habrían objetado completamente al acuerdo DCA, pero no se les preguntó. Entiendo, por tus tweets, y por que perteneces al grupo, que está muy descontento con este desarrollo. Como expusiste en tus tweets, Finlandia pasó de ser un país perfectamente seguro y neutral a ser ahora un estado en primera línea en una posible guerra entre la OTAN y Rusia, ¿verdad? Quiero decir, si hay una guerra entre la OTAN y Rusia, Finlandia tendría que ser atacada por Rusia. No hay forma de evitar eso, ¿verdad? Ahora convierte a Finlandia en un estado en primera línea, al igual que Suecia. ¿Puedo hacer un punto importante? Mencionaste eso, pero en realidad no he leído el acuerdo. Como dije, he tenido 2 semanas ocupadas, así que sabes más sobre los detalles del DCA. Sin embargo, leí en los medios finlandeses que Estados Unidos ahora puede colocar lo que quiera en estas bases, lo cual creo que incluye armas nucleares. Si eso sucede, estamos a solo unos 200 kilómetros de nuestra frontera con San Petersburgo. Si traes misiles de alcance medio o bombas nucleares aquí, que pueden ser lanzadas desde F-16 o F-18, no hay disuasión nuclear por parte de Rusia porque no pueden interceptar esos misiles. Entonces toda su política de disuasión nuclear fracasa. Sería como si alguien trajera armas nucleares muy cerca de Washington, D.C. en Virginia. ¿Qué pensarías si se tomara una acción así? Rusia se vería obligada a reaccionar y solo podrían responder con un ataque quirúrgico o un ataque nuclear táctico. Así que Finlandia ya no es solo un estado fronterizo. En realidad somos el principal objetivo de los ataques rusos contra la OTAN. Nos hemos convertido en un blanco. Es la cosa más estúpida que este país ha hecho jamás. It's the stupidest thing this country has ever done. Es muy triste decirlo, pero creo que Finlandia ahora tiene el potencial de convertirse en la próxima Ucrania, aunque dentro de la OTAN. No, debo retractarme. Eres un miembro de la OTAN, así que quien te ataque activará el artículo 5.
Es un escenario diferente. It's a different scenario, but in terms of Can I stop here? Pero en términos de ¿puedo parar aquí? ¿Qué es el artículo 5? Sí, tienes razón. No es una defensa total. Solo dice que dentro de los límites de sus poderes, otros países necesitan apoyar a Finlandia. Es básicamente lo mismo que con Ucrania. Pero ahora en Europa ya no hay armas para enviar, así que estaríamos solos. Algunas personas piensan que el artículo 5 es algo sagrado que garantizará la seguridad para todos. Ese no es el caso con el artículo 5. De hecho, en 2013 y marzo de 2022, el Kremlin o Putin mostró su plan de acciones militares. In 2013 and 2022, in March 2022, Kremlin or Putin showed his plan of military actions in Nordics if there would. En los países nórdicos, si hubiera una guerra entre la OTAN y Rusia, habría 2 bombardeos nucleares a Estocolmo, la capital de Suecia. Durante la segunda incursión, en realidad volaron 50 kilómetros dentro de las aguas territoriales suecas. Los bombarderos y los aviones de combate que los escoltaban penetraron 50 kilómetros en territorio sueco antes de regresar. Si hay una guerra entre Rusia y la OTAN, Rusia tomará Gotland, Westetesgring mot Grejin of Maltimo, y lanzará un over Estocolmo. And drop a nuclear bomb to Stockholm. If you decapitalize our most important. Si desmantelas nuestra ciudad más importante, Estocolmo, paralizas toda la defensa de los países nórdicos. Y luego, cuando tomas Gotland, controlas el mar Báltico. Finlandia no tiene otra área de acceso a aguas territoriales. En ese caso, nos veríamos obligados a negociar con Rusia porque todas nuestras importaciones y exportaciones del mundo exterior serían cortadas. Así que déjame terminar. Somos una isla. Finlandia es una isla. Si se presenta tal escenario, creo que Finlandia solo tiene 2 opciones: enfrentar la aniquilación completa o rendirse a Rusia, lo que también significa que la OTAN se romperá al mismo tiempo. Entonces, Finlandia es tanto la más fuerte en un sentido militar como la más débil en un sentido estratégico dentro de la OTAN. No estoy seguro de que los líderes de la OTAN siquiera consideraran esto cuando aceptaron a Finlandia, pero el Kremlin seguramente tiene una estrategia en los países nórdicos. En 2013 y 2022, Putin nos mostró cuál es. Cuando lo entendí, pensé, de acuerdo, estamos completamente jodidos. Con la OTAN o sin ella, estamos jodidos. Si no estuviéramos en la OTAN y hubiera una guerra, podríamos negociar y permanecer neutrales, pero ahora no podemos. Así que es muy probable que Finlandia haya firmado su propio certificado de defunción o pena de muerte. Eso es algo que necesitaba decirte. Okay, but that's something I needed to tell you. No, I agree with you. No, estoy de acuerdo contigo. En términos de estrategia militar, esta es una estrategia de todo o nada para Finlandia. O esto va a funcionar y mantener la paz, o si la paz se rompe, entonces estamos muertos. Y Finlandia seguramente estará muerta. Alemania, Francia, el Reino Unido, ellos podrían sobrevivir dependiendo de cómo vayan las cosas, pero Finlandia seguramente estará muerta. Esto es todo. Es como... Por eso, me resulta muy difícil entender la transformación de un estado neutral a un posible estado en primera línea. ¿Cómo se aprobó esto de manera unánime? Por supuesto, el argumento podría ser que si fue unánime y no hubo oposición ni protestas en las calles, significa que el pueblo finlandés está generalmente de acuerdo. Es lo que es, y esta es la nueva estrategia de Finlandia. Pero hay una buena razón para creer que si se hubiera consultado a la gente, si hubiera habido un referéndum como en Suiza, las cosas podrían haber sido diferentes.
Bueno, yo diría que incluso con un referéndum habríamos aceptado la membresía en la OTAN. Sin embargo, no hubo una discusión sustancial sobre la membresía en la OTAN en los medios finlandeses. Si hubiera habido una discusión exhaustiva y generalizada sobre lo que esto significa para Finlandia, firmar el acuerdo después no habría sido fácil. El pueblo finlandés habría entendido lo que están empezando a darse cuenta ahora. Muchos han comenzado a despertar al hecho de que la membresía en la OTAN puede llevar a la guerra. Nuestros medios están completamente enfocados en la propaganda de guerra y en preparar al pueblo finlandés para la guerra. Esto ha estado ocurriendo durante 2 meses ya, sin parar. Los finlandeses no son estúpidos, simplemente son completamente ingenuos. Han comenzado a despertar a esta amenaza de guerra. ¿Puedes ampliar un poco más sobre eso? ¿Cómo es la prensa finlandesa en este momento? ¿Cuál es el discurso actual? ¿Con qué te están bombardeando? Bueno, los ejemplos más reveladores son las instrucciones sobre dónde ir para refugiarse cuando llegue la guerra. Cuando no, sí. Sí. ¿Dónde están los refugios? ¿A dónde deberías ir dentro de Finlandia cuando llegue la guerra? ¿O si llega la guerra? Están dando instrucciones sobre dónde serían evacuados los finlandeses en caso de guerra. Eso es completamente inaudito. Mis abuelos eran refugiados de nuestra frontera oriental. Escuché la misma conversación de ellos antes de que realmente sucediera. Les informaron que necesitaban mudarse. Y ahora, 80 años después, estamos en la misma situación. Cuando vi esto hace aproximadamente un mes, unas semanas atrás, en realidad lo publiqué en Max. Cuando vi este titular pensé, bueno, ahora sabemos hacia dónde vamos. Durante los últimos 2 años, según nuestros medios, Putin debería haber muerto al menos 12 veces. Supuestamente está mortalmente enfermo y todo eso. Rusia ha sido retratada como perdiendo todo el tiempo en Ucrania. Ahora, de repente, estamos sin armas y Rusia es una amenaza para toda Europa. Hemos estado bajo constante propaganda desde febrero de 2022. Pero solo durante los últimos 2 meses ha habido un cambio en la preparación del pueblo finlandés post-war. Finlandia realmente estará en guerra. Y simplemente sí, durante el proceso de firma del DEC el mismo día, un miembro del Parlamento y el peor analista y pronosticador militar de nuestra historia, Pekka Toveri, declaró públicamente que Finlandia ya está en guerra. Todos estos son signos y mensajes utilizados para preparar a Finlandia para la posibilidad de una guerra contra Rusia. Sin embargo, muchos finlandeses no se lo están creyendo. Los jóvenes están diciendo, no vamos al frente. Nadie está diciendo que necesiten ir al frente todavía, pero sospecho que tal conversación comenzará a finales del verano o principios del otoño. ¿Tiene Finlandia servicio militar obligatorio? En realidad, el servicio militar es obligatorio. Todos tenemos que ir. Yo era líder de grupo en la compañía de ingenieros de una brigada blindada. Sin embargo, renuncié al ejército en septiembre. Habría defendido a Finlandia con gusto, pero no participaré en las guerras de la OTAN. Todo hombre finlandés puede ser reclutado porque todos ya hemos recibido entrenamiento. Y sé que eres economista de formación, y no te interesan mucho las relaciones internacionales, pero no puedo entender esta crisis del realismo en Europa. Todo el marco realista se basa en la idea de que los países y sus líderes toman decisiones en función del interés nacional. El interés nacional prevalece sobre todo lo demás, incluida la seguridad. Pero aquí hay algo más. Esto me parece tan claramente, llanamente, básicamente suicida, dispuesto a ir a la guerra por la OTAN, por los Estados Unidos, y tal vez por una buena causa. No lo sé. Pero esto parece ser el mismo pensamiento. Está por toda Europa, incluida Suiza.
Esta idea de que ahora tenemos que defender la democracia liberal contra la malvada autocracia. Ahora todos tienen que marchar al unísono. Esto es tan claramente en contra de los intereses nacionales, al menos a mis ojos y probablemente también a los tuyos. ¿Es realmente solo este miedo a Rusia? Fue el momento del 24 de febrero de 2022 tan impactante para el alma finlandesa que básicamente desechó el pensamiento realista de los modelos de acción-reacción. It was actually, but it lasted, I don't know, maybe 3 months. En realidad lo fue, pero duró, no sé, tal vez 3 meses. Fue un verdadero shock porque nadie esperaba otra guerra de invasión en Europa. En ese momento el apoyo a la OTAN estaba alrededor del 60-70%. Algunas encuestas decían que era el 80%, pero no me lo creo. Ambas familias mías son de la frontera oriental, una de la península de Karelia. Normalmente entendemos la mentalidad rusa y cómo funciona la política de poder rusa. Pero la gente en Occidente no. Ven a Rusia como el gran coco o algo así. Y en general ha habido una comprensión de larga data de la geopolítica rusa, sus objetivos, cultura, psique y alma en el sistema político finlandés. Por alguna razón, creo que bastante deliberadamente, esta comprensión fue descartada en 2022. Tenemos que entender que no fue solo la invasión rusa de Ucrania, sino que también fuimos bombardeados con una campaña de propaganda sin precedentes. Permítame corregir eso. Tuvimos algo similar en 1939 y en la década de 1940. Pero después de eso hubo una campaña de propaganda masiva. Los analistas aparecían en la televisión diciendo cómo Rusia se había convertido en una amenaza y cómo podrían desarrollarse varios escenarios. Así que los finlandeses fueron fuertemente bombardeados por los medios para que aceptaran la membresía en la OTAN. ¿Puedes explicar? Me tomó 6 meses entender que estábamos bajo propaganda de guerra. La idea de que los medios finlandeses presentaran al menos algunas opiniones objetivas y no se convirtieran completamente en propaganda estaba tan arraigada que me tomó 6 meses darme cuenta. En este punto, creo que hemos pasado el momento en el que aún podemos convencer a una parte significativa de nuestra población en casa. Probablemente sea más importante que expliquemos esta manía europea a los rusos y al mundo exterior. Necesitamos explicar por qué Europa parece estar volviéndose suicida o loca. Cuando te diste cuenta de que la propaganda era tan omnipresente, ¿tienes una explicación de cómo estas instituciones mediáticas parecen estar tan capturadas? ¿Es algo genuino que tiene que ver con la forma en que estas personas se seleccionan a sí mismas? ¿O ves influencias de los think tanks estadounidenses o redes transatlánticas también jugando un papel en eso? Bueno, en 1994 votamos por la membresía en la Unión Europea. Luego, en 2005, el editor gerente de uno de los periódicos más grandes, Iltalehti, Pekka Karhuvaara, se retiró. Cuando se le preguntó de qué se arrepentía, mencionó la decisión de 1994. Dijo que Atos Erkko, el propietario de Helsingin Sanomat, reunió a todos los editores y acordaron que todos apoyarían la adhesión de Finlandia a la Unión Europea. Básicamente dejó que estaba first, que se murió. Desde entonces, una barra élite ha tenido un control muy fuerte sobre los medios finlandeses. Grip on Finnish media, so they can basically tell them what to write. Entonces, básicamente pueden decirles qué escribir y de dónde obtienen sus instrucciones. Bueno, probablemente de la élite global, que probablemente incluye a los ígninos. Es lo más extraño. Nuestros medios eran más libres cuando la Unión Soviética estaba justo al lado de nosotros que ahora. Un investigador de políticas del gobierno finlandés me dijo hace algunos años que cuando la Unión Soviética colapsó, hubo un verdadero furor entre funcionarios públicos de Finlandia.
Se preguntaban de dónde tomamos nuestras órdenes ahora. Civil servants of Finland, that from where do we take our orders now? You know, when Soviet Union collapsed and you didn't need to take orders from Kremlin anymore. Cuando la Unión Soviética colapsó, ya no necesitábamos recibir órdenes del Kremlin. Desafortunadamente, esas órdenes luego vinieron de la URA. Así que cambiamos el Kremlin por Bruselas. No era una broma cuando me dijo que los funcionarios finlandeses parecen necesitar instrucciones de algún lugar. Por alguna razón, las personas en el poder en Finlandia tienen una autoestima tan baja que sienten que necesitan recibir instrucciones de otro lugar. De nuestra historia, pero nuestros líderes son sacos de sangre. No sé qué es. Pero tienes a uno de los mayores geoestrategas y líderes políticos del siglo XX, que es finlandés, Urho Kekkonen. Sé que no es muy famoso en todo el mundo, pero debería serlo. Su predecesor también, en realidad, aunque siempre pronunció mal su nombre. Estos dos fueron responsables. El primero por conseguir un acuerdo con la Unión Soviética que mantuvo a Finlandia fuera del Pacto de Varsovia. Finlandia no fue obligada a convertirse en miembro del Pacto de Varsovia, pero tuvo que firmar un acuerdo que aseguraba que Finlandia actuaría como un amortiguador y protegería a la Unión Soviética. Todo el trato era que si alguien intentaba atacar a la Unión Soviética a través de Finlandia, entonces Finlandia tenía que ayudar a la Unión Soviética a repeler el ataque. Básicamente, ese era el trato. Básicamente decía que nos defenderíamos como un país independiente y que la Unión Soviética es que podría proporcionar asistencia. La Unión Soviética tenía el derecho de pedir consultas para hacer cosas conjuntamente. Para los rusos era un trato muy simple. Pretende que haces esto por tu cuenta, pero en realidad sabemos que te asegurarás. Y si algo sucede, te ayudaremos, porque de todos modos serás atacado, ¿verdad? Muy simple. Este acuerdo aseguró que Finlandia no tuviera que unirse al Pacto de Varsovia y permaneciera neutral. El señor Urho Kekkonen logró manejar eso muy bien, siempre asegurándose de que la Unión Soviética no se sintiera amenazada, lo que también mantenía a Finlandia segura. Funcionó como un encanto. Finlandia tenía una economía de mercado liberal occidental y un hermoso modelo de desarrollo. Todo era estable en la región. Hizo eso en contra de lo que quería la Unión Soviética y también en contra de lo que quería Occidente. Así que fue una política exterior muy independiente. Sí, estábamos en el medio. Ambos lados intentaban atraernos a su esfera de influencia. Podíamos beneficiarnos de ambos lados. La Unión Soviética estaba bajo un embargo comercial de muchos estados occidentales, así que realmente les gustaba hacer negocios con los finlandeses. Obtuvimos enormes beneficios, por supuesto, proporcionando buenos productos que ellos adoraban. Teníamos tanto poder de negociación que conseguimos los mejores acuerdos en la historia del comercio. Fue realmente genial. El único requisito era que teníamos ciertas limitaciones en tanques y poder militar. Yo estaba en una brigada blindada y en el liderazgo nos decían cosas diferentes a las que se les decían a los soldados comunes. Por ejemplo, creo que hubo una declaración de que teníamos tanques T-72 en ese entonces. Creo que se nos permitía tener alrededor de 250 tanques operativos. Había un rumor de que había una base subterránea cercana con cientos de tanques T-70 con sus torretas removidas. Como las torretas estaban fuera, no contaban en el acuerdo. No eran funcionales. Finlandia jugó estos juegos maravillosamente a lo largo de los años. Hubo varias amenazas durante esos muchos años, pero Kekkonen logró navegar la situación con habilidad. Como mencionaste, fue un enfoque bastante único. Si miras hacia atrás, especialmente a principios de los 1950, teníamos más. So, and now the DCA, we had more freedom in the UUA
than with the DCA now. Yeah. La libertad en la OSCE y con el DCA ahora sí, la Unión Soviética no podía venir aquí con armas. Tenían algunas bases de alquiler en Hungría y todo eso por un tiempo, pero simplemente no podían violar la independencia y soberanía finlandesa. No podían pasar por encima de ella. Ahora con el DCA los SNUs tampoco pueden. ¿Cómo puede ser esto? How can this be? How can we be? This is just, it makes absolutely no sense. No tiene absolutamente ningún sentido. El personal de servicio de Estados Unidos ahora puede ir a Finlandia, visitar cualquier tienda finlandesa, comprar cualquier cosa, guardar el recibo y luego, al final del mes, simplemente pedir la devolución del IVA. Ni siquiera dejan el IVA en su país. Es una broma. It's a joke. Es una mala broma. Sick joke. Y económicamente, tampoco veo un beneficio. Durante la Guerra Fría, como acabas de decir, había una ventaja económica. El único otro país que tenía un acuerdo similar, accediendo a ambos mercados, era Yugoslavia. Podían importar excelentes tractores de Bielorrusia y componentes Fiat para sus coches. Pero esto se ha ido. No queda nada de esto. Tampoco queda nada de la idea de tener una política exterior independiente. Ahora, Finlandia está claramente dispuesta a ser la punta de lanza de la OTAN, aparentemente. Sí, tengo que hacer una nota personal. Mencionaste grandes tractores de Bielorrusia. En realidad, en la granja de mis abuelos hubo un tractor bielorruso durante mucho tiempo, y fue una de las máquinas más horribles que he visto. Era un pedazo de chatarra completamente inútil. Bueno, funcionaba y hacía el trabajo, pero no era nada especial. Lo he conducido muchas veces en el campo, y es una máquina horrible. Está bien, estoy feliz, porque mi amiga en Herzegovina, su abuelo me dijo que les encantaba este tractor, porque era básicamente indestructible. Iba a cualquier parte. Se rompería, pero iría a cualquier parte. Eso es cierto. Es algo horrible con lo que trabajar, pero podrías arreglarlo hasta el fin de los tiempos. Era indestructible. Bien, ese es un buen punto. No le daría altas calificaciones a esa maquinaria agrícola, pero si estás en un país donde no puedes conseguir repuestos todo el tiempo, entonces tiene sentido. Sí, sí. Bien, tal vez ya es suficiente de tractores. Sí, basta de tractores. Volvamos al tema. Si tuvieras que hablar con los rusos en línea, ¿cómo les explicarías lo que está sucediendo en Finlandia? ¿Ves alguna posibilidad de mejora? ¿Cómo puede Europa arreglar su relación con Rusia sin ir a la guerra? Este es un asunto serio. ¿Crees que se puede arreglar con el tiempo? El acuerdo de estacionamiento es válido por 10 años y puede ser terminado dentro de un año después de eso. Sí, bueno, espero que eso suceda. Pero recordemos que hay muchos rusos viviendo aquí, alrededor de 80,000 o así. Conozco a algunos de ellos. Creo que especialmente la clase media de Rusia entiende lo que está pasando en Europa. No son estúpidos. Los rusos han estado bajo propaganda durante décadas, durante la Unión Soviética y desde alrededor de 2006, cuando la propaganda se intensificó. Hablé con un especialista ruso aquí que lo explicó. Y que entienden lo reproen de la gente. Creo que hay una comprensión taftin o lo que está en Finlandia al menos, y en Europa en general. What is happening in Finland at least, and in Europe in general. And what I heard from there just a month ago, Lo que escuché de allí hace solo un mes es que en general el ánimo es bueno en Rusia. Están tristes por lo que está sucediendo y esperan que este conflicto pase pronto. El Kremlin está construyendo lentamente una economía militar. Los rusos modernos no son como los que vivían en la Unión Soviética, porque no se podía salir de la Unión Soviética. Cuando se permitió a la gente salir de visita, comenzó el colapso de la Unión Soviética. Los rusos modernos, especialmente de la clase media, no como los breaks, y ven el mood. they go around, not cosmopolites, but they travel, they see the world. So they cannot be controlled
in a similar fashion. Entonces, no pueden ser controlados de manera similar a las personas que vivían en la Unión Soviética. Lo que es preocupante, sin embargo, es que Putin ha estado diciendo a los rusos que la OTAN es una amenaza. Recientemente parece que los rusos están empezando a creer eso. Yo también estoy empezando a creerlo, lo cual es preocupante. Este desarrollo puede llevar a un apoyo general para operaciones contra la OTAN en la mentalidad rusa. Así es como se construye el apoyo para la guerra. El Kremlin lo hace como una medida de autoprotección, lo construyen con ese propósito. No creo ni por un segundo que el Kremlin quiera una guerra contra la OTAN. Pero la OTAN tiene una capacidad ofensiva incorporada que es completamente diferente. It's building offensive capacity, which is completely different. The biggest danger we are running that El mayor peligro que enfrentamos está en Ucrania. Ucrania ya tiene el peor de los escenarios. Es el campo de batalla de una guerra por poderes. Para los ucranianos, este es el peor de todos los mundos posibles. Pero para el resto de Europa, incluida Rusia, el peligro es que entremos en una espiral de reafirmación mutua de que el otro es un enemigo. Cuanto más convences a la gente en casa de que el otro es un enemigo, y lo mismo sucede en el otro lado, más concluyes que la guerra es inevitable. Y en el momento en que suficientes personas en ambos lados lo creen, la pregunta se convierte en ¿quién juzgará que atacar primero está en su interés? Aún no hemos llegado a ese punto. Creo que los rusos están muy comprometidos con evitar esto. Pero si salimos de esa mentalidad, sabemos que Vladimir Putin, en Europa y en Occidente, está siendo retratado como el mayor belicista desde Adolf Hitler. Sin embargo, en Rusia, es criticado por no ser lo suficientemente enérgico, por ser demasiado contenido. Hay personas que quieren levantar estas restricciones. Cuanta más presión apliquen los europeos con estas bases y demás, más argumentos tendrán estas personas para escalar. Pensemos en cuándo ocurrió esto por última vez en Europa. ¿Cuándo demonizamos a una nación en Europa? Fue en la década de 1930, en la Alemania nazi. When was it? 1930s, in Nazi Germany. And this is the same thing that demonization of ordinary Russians, which is Este es el mismo tipo de demonización de los rusos comunes, lo cual es completamente absurdo y loco. Pero está sucediendo aquí. La preocupación es que si llegamos al punto en que la guerra es aceptada de la gente común, entonces sucederá. Aún no estamos allí. Como dijiste, espero que no lleguemos a eso. I hope to see that we do not get there. But you know, it's okay. No, we are. We need. That's why I say we need to get out of this spiral of. Por eso digo que necesitamos salir de esta espiral de muerte. Todavía estamos girando hacia una quinta guerra general europea en 400 años. La pregunta para mí es, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad civil? Por eso me gustaría saber de ti. Hay un sentimiento entre los finlandeses con los que interactúas que diga, en algún momento, esto tiene que parar. ¿Hay algún grupo, tal vez no partidos políticos, pero incluso organizaciones de la sociedad civil, que no estén de acuerdo con el mensaje y estén empezando a resistir? Sí, está ocurriendo bajo la superficie. Aún no tenemos ningún movimiento formal, pero la gente común con la que hablo, tanto jóvenes como mayores, está mostrando un cambio de ánimo. Sin embargo, no estoy seguro de que esté ocurriendo lo suficientemente rápido. Creo que está progresando demasiado lentamente, porque tenemos esta confianza infundada en los medios y en nuestro gobierno que no deberíamos tener. Recientemente hubo una prueba indicativa en Europa con las elecciones al Parlamento de la UOMEN. En muchos países se pudo ver cómo los partidos centristas, los partidos pro-guerra, en realidad perdieron algo de apoyo. No lo suficiente, pero perdieron frente a los extremos. Finalmente, ambos partidos extremos, especialmente en Alemania, son antiguerra en Ucrania. ¿Cómo fue en Finlandia? ¿Qué indica el resultado sobre quién está ganando más popularidad y quién menos? Bueno, no ocurrió nada significativo aquí. No. Nothing
happened here, which was, yeah, nothing. I don't know. Nada pasó aquí, lo cual fue sí, nada. No sé, es como de costumbre. No tuvimos ningún cambio importante. El problema es que no hay lugar para cambiar. No hay oposición. Entonces, ¿a dónde vas? No vas a ir a ningún lado. Mi punto era no votar. Ese era mi argumento. No votes porque no tiene sentido votar. En nuestras elecciones presidenciales había unos 8 candidatos. Era como los viejos tiempos de la Unión Soviética cuando los líderes eran tan grises. Italia sen tan grises. Por ejemplo, nadie solamente capaz en Finland. There, for example, was not a single candidate for peace in Finland. Completely unheard of. And they were just given, everybody was given one. Completamente inaudito. A todos se les dio un tema para diferenciarse de los demás. Fue muy directo. Hablé con jóvenes y dijeron que no votan porque todos los candidatos son iguales. Esto nunca ha sucedido en Finlandia en nuestros 107 años de independencia. Hay algo seriamente roto en este país y es incomprensible. Tomará más tiempo para que los finlandeses despierten. Me preocupa que no suceda hasta que caiga la primera bomba o misil en nuestro suelo. Entonces comenzará, pero espero estar equivocado. And then it starts. But I hope I'm wrong. I hope you're wrong too. I hope that at some point. Auitiu también estés equivocado. Especialmente un momento, que menete pingspa peduta no en CPU, y realmente derivatru cutura y mi security hiu the so. Yeah, and this one thing this is crucially important. When we fight the Russians in 39 and 30. Cuando luchamos contra los rusos en 1939-40 y 1941-1944, eventualmente perdimos el 12% de nuestra masa terrestre. Toda la península de Karelia, que está cerca de San Petersburgo, se perdió. Pero el pueblo finlandés no pensó que esto fuera una pérdida catastrófica. A finales de febrero de 1940 y en el verano de 1944, hubo un momento en que todas las líneas del frente estaban colapsando. Si eso hubiera sucedido, habríamos tenido bajas masivas. Habríamos perdido la mayor parte de la tierra finlandesa y nuestra sociedad y economía no habrían podido recuperarse. En ese momento, nuestros líderes finlandeses dijeron, está bien, es suficiente, aceptamos el golpe, pero sobrevivimos como una nación soberana. Desafortunadamente, este no es el caso con Ucrania. Nosotros sacrificamos y es un estado fallido. We sacrificed. It's a failed state. We sacrificed Ukrainians for a cause which I cannot understand. Sacrificamos a los ucranianos por una causa que no puedo entender. Pero el punto es que tuvimos 2 guerras sangrientas con los rusos y luego 80 años de coexistencia próspera. Realmente, 80 años. Bueno, un poco más de 50 años con la segunda superpotencia más grande del mundo, la Unión Soviética. Y la gente decía, no se pueden hacer acuerdos con Rusia. Eso es una tontería. No se puede vivir en paz con Rusia. Eso es una tontería. No se puede tener una relación próspera con Rusia. Eso es una tontería. El ejemplo finlandés demuestra que están equivocados. Ahora, desafortunadamente, lo regalamos. Eso nos convierte en la nación más estúpida viva. Pero a veces tienes que ser estúpido para volverte sabio de nuevo, supongo. Nuestro ejemplo desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy muestra cómo se puede perseverar y prosperar junto a gigantes geopolíticos como Rusia y Estados Unidos. Y no logras esto, convirtiéndote en la punta de lanza de otro poder. Esto es, creo, la mayor victoria de los Estados Unidos en geopolítica. Nunca ganaron en el campo de batalla porque siguen perdiendo allí, pero ganaron en las mentes de las personas. Este es un momento sin precedentes. Nunca hemos tenido un tiempo en el que una gran potencia fuera capaz, no por medio de armas, de apoderarse de tierras, sino ideológicamente, de capturar naciones enteras y hacer que se alineen como un reloj. Eso es fascinante, y una victoria que debemos atribuir a los Estados Unidos. La Unión Soviética, Rusia y China nunca lograron esto. Ni siquiera están cerca de inspirar tanto asombro, amor y admiración, hasta el punto en que otras naciones estén dispuestas a renunciar a sí mismas por el bien mayor de lo que viene de los Estados Unidos. Tengo una pregunta. ¿Has vivido en los Estados Unidos? No.
Visité 4 veces para conferencias, pero nunca quise quedarme porque me sentía inseguro. Bueno, pues viví, por ejemplo, 6 meses en Manhattan en 2010, uno de los mejores momentos de mi vida. La gente en los Estados Unidos y el ambiente allí son realmente estimulantes, muy solidarios y verdaderamente diferentes. Ha cambiado un poco después de la pandemia. Algo se rompió. Pero en general, el ideal americano, el sueño, sigue vivo en las mentes de las personas. Y eso es lo que lo sostiene. El problema es que el gobierno ha corrompido la idea o la está utilizando para llevar la paz de los Estados Unidos al mundo a través de varias operaciones militares que traen caos. Así que todos quieren el ideal que los Estados Unidos fue y sigue siendo, que vive en las mentes y corazones de los ciudadanos estadounidenses. Pero se les da esta versión corrompida a través del Pentágono, a través de Washington y a través de la Casa Blanca, que no es lo que están buscando. Pero venden el sueño. Como ya sabes, son los vendedores de aceite de serpiente. El gobierno de los Estados Unidos prometen que curará todos tus problemas, arreglará tu economía y arreglará a tu gente. Luego lo bebes y es un líquido negro que te enferma. Y luego tienes bases militares en tu país y te preguntas cuándo van a atacar los rusos. Entonces, es una operación de marketing y propaganda perfectamente ejecutada en nombre del gobierno de los Estados Unidos. Pero la idea de los Estados Unidos, con su libertad y su independencia, es algo por lo que debemos esforzarnos. Espero que la batalla por el alma de los Estados Unidos, que ya está en curso, comience de nuevo en noviembre de 2020. Necesitamos que los estados se mantengan como un faro de este ideal de libertad. De lo contrario, creo que fracasamos. Pero te refieres a la versión real, no a la versión falsa, ¿correcto? Sí, la versión real, no la que tiene las plantillas, y ya sabes, no la versión de propaganda y marketing, sino la real. Sí, y curiosamente, ¿sabes? Esa versión real de los Estados Unidos antes de la Segunda Guerra Mundial era una que decía, no vamos a involucrarnos en las estúpidas guerras europeas, vamos a hacer lo nuestro. Eso se acabó en el 41, cuando este país, donde estoy ahora mismo, los bombardeó sacándolos de 150 años de neutralidad. Y hay mucha especulación sobre cuánto sabía la Casa Blanca acerca del ataque a Pearl Harbor y todo eso. Está absolutamente claro que estaban esperando un ataque. La sorpresa fue que fue Pearl Harbor. Esperaban que fuera en Filipinas. Ahí es donde hicieron la preparación. El lugar fue la sorpresa, no el ataque. Estaba absolutamente claro desde las 2 semanas anteriores. Y ya sabes, los japoneses estaban suplicando una concesión. Tenían 2 embajadores en Washington, el regular y uno extraordinario, que estaba allí solo para tratar de arreglar las cosas. Lo que el gobierno en Tokio quería era una concesión de los Estados Unidos para poder pacificar a sus propios militaristas, porque no los tenían bajo control. Y el hueso nunca llegó. Así que al final, los militaristas dijeron, tenemos que irnos. Y luego el gobierno lo aprobó. Creo que desafortunadamente estamos en una situación en la que estos estados, por la forma en que se comportan, están en una espiral muy negativa. Estoy muy preocupado por Finlandia. Esperaría que Finlandia salga de esto en algún momento. Pero incluso en la escena política, no hay nadie en el horizonte. No hay ninguna figura que pueda... No, creo que comenzará. Si comienza, espero que sea como una revolución popular en Finlandia. Lo que pasa con los finlandeses es que, al igual que los franceses, se amotinan. Eso es lo que hacen. Los finlandeses sucumben cuando son presionados, pero luego llega un punto en el que han tenido suficiente, y entonces las cosas empiezan a suceder. Así que espero que dentro de 5 años, tal vez, veamos a muchos hombres de mediana edad, con bates de béisbol, caminando por la calle Mannerheim hacia la casa del Parlamento, para decirles a los políticos corruptos que ya han terminado.
The Finnish, we carry like the idea of Los finlandeses llevan la idea de no te metas con nosotros, no te metas con nuestras familias. Está profundamente arraigada en la psique de los hombres finlandeses, por ejemplo, pero simplemente ha sido adormecida. Está ahí y ni siquiera tenemos que realmente alborotarnos para sacarla. Si los mentores finlandeses simplemente dijeran, esto termina ahora, creo que nuestros políticos lo terminarían. Así que esa es mi esperanza. Pongo mi esperanza en la buena gente de Francia y también en la buena gente de Finlandia. Los hombres en algún momento, que no está muy lejos, se convertirán en un punto de inflexión. Dirán, esto es suficiente ahora. Espero. Soy optimista sobre esas cosas que vienen. Y los franceses creo que ya lo están empezando. Yo también lo creo. Veamos cómo van las elecciones el domingo y cómo lo interpretan. Terminemos con esta nota optimista, esperando que podamos evitar una tercera guerra mundial. Tuomas Malinen, ¿dónde deberían seguirte las personas? ¿Es Twitter el mejor lugar para seguirte? ¿Publicas en algún otro lugar? Sí, y luego tengo un boletín en Substack. Puedes encontrarlo buscando en Google, Boletín de Pronósticos de Tuomas Malinen. También te insto a que revises el boletín de INS Economics si realmente estás interesado en un análisis en profundidad. Publicamos muchas cosas allí. Sí, y has escuchado a Tuomas. Quiero decir, él dice las cosas como son. No se anda con rodeos. Y te agradezco mucho por eso. Esto fue muy, muy esclarecedor para mí. Tuomas Malinen, gracias. Tuomas Malinen, thank you. Gracias.